Baikra 2:1, ¿correcto? Levíticos 2:1. Levíticos 2:1. Estamos en la ofrenda minja, que es una ofrenda de harina, ¿no? Normal y generalmente. Baikra 2:1 al 16, hemos leído otro, creo que estaba pendiente de leer Baikra 6:14 al 18, así que vamos a leerlo. Baikra, Levíticos 6:14 al 18. Esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar, y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite, y de todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos. Sin levadura se comerá en lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura. La he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda cosa que tocare en ellas será santificada. Todo lo que tocante a ella. Dice Baikra 6:14 y 18. Lo leo de nuevo. Dice: esta es la ley de la ofrenda, la ofrecerán los hijos de Aarón delante de Hashem ante el altar, y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Hashem. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos, sin levadura se comerá en lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura. La he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas, es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Estatutos perpetuos será para las generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para Hashem. Toda cosa que tocare en ella será santificada. Vamos a crear nuevamente 2:1. Dice: cuando alguna persona, hagan ahí cliccito encima, por favor. Siempre digo clic cuando pues casi todos tenemos MyBabel, ¿cierto? Entonces, ahí que le sale: cuando alguna persona ofreciere oblación. ¿Qué sale ahí, Jessica? Baikra 6:12. 6:2. 12. No, perdón, 2:1. Perdón. Baikra 2:1. ¿Qué dice? ¿En persona? ¿Perdón? ¿En la palabra persona? Sí. Nepesh. Nepes. ¿Cierto? Me dice que en el Shamot. ¿Cuál es el 6:1? Sí, en el 2:1. Dice Nefes. Nosotros sabemos que Nefes es el estado más bajo del ser humano. Pero en este momento no recurriríamos a que sea un estado muy bajo, sino que la persona que lo puede estar ofreciendo, su condición económica debe ser, o su estatus social debe ser de los más bajos del rango dentro de Israel. Acordemos que en nuestra nación hay gente que dice: al necesitado siempre lo tendréis entre vosotros, siempre. Hay gente que tiene algo, hay gente que tiene algo más, y hay gente que tiene menos del algo. En nosotros, si no es que todos van a ser millonarios y todos van a ser prosperados, no. El Creador ha tenido esa particularidad, y tanto que estipuló, por ejemplo, esta ofrenda, la ofrenda minja, establecida para también la clase más baja. Por eso dice Nefes, ¿cierto? Aquí dice: y cuando alguna persona ofreciera oblación a Hashem, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual
echará aceite y pondrá flor sobre ella, incienso, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de flor. Si no toman algo interesante, que al sacerdote también le toca comer de esa ofrenda, o sea, también le está mostrando qué cosa, que no solamente se trata de comer costillitas, barbecue, sino que también cuando toca harina, ¿qué toca? Toca comer también harina, para que él vea que ese sentido, es decir, que la ofrenda no estamos mirando si es un tremendo becerro o es el puño de harina, sino que el sacerdote tiene que entender que sea cual fuere, él no está en la medida de decir o tomarla o hacer un gesto que pudiera despreciar ese tipo de ofrenda. Lo debo tomar con la misma actitud que le traigan el becerro más perfecto del mundo, como cuando una persona trae algo para una fiesta. El que trae un banano, amén, y el que trae vale igual. El que trae 2 panes, perfectos, me parece perfecto, ¿sí? Ambos están súper bien, ¿vale? Es lo que Dios ha puesto en su corazón y es lo que el hombre ha obedecido. Entonces, ¿qué más? Espera que me digan un cronito por aquí. El puñado, el puño, que él cierra. ¿Y por qué hace esa medida? ¿Por qué acá el Baruj Hu le establece esa medida a él? ¿Por qué no dice coja y haga con las dos, con una especie de Homero o algo así, coja así, o coja con las 2 manos y todo bien? ¿Por qué hace con una medida el puño? ¿Por qué creo? Si a mí me trae una persona que es un estrato, vamos a utilizar la palabra estrato que es muy latina, de una condición que no es tan alta como el otro, y yo cojo de lo que él me trae un puño, ¿qué estaría yo comunicando a la persona y qué estaría ya comunicándome a mí? ¿Y qué estaría yo comunicando al pueblo como sacerdote? ¿Qué creen? ¿Por qué no me dice coja todo? No coja con las 2 manos y si queda un raspado ahí, cójalo y échelo, y no dice apenas lo que coja con una mano, eso es lo suyo. ¿Por Pues qué? porque se llevan a una persona de bajos recursos, ¿no? Voy a quitar todo. Si se supone que no tiene. No, porque es ofrenda. Ah, no. Esa ofrenda que yo coge solo un puñado y el resto es suyo. Pues es que el puñado. O sea, ¿qué hace? No, Disculpa, reitero de fondo la pregunta. Entendí mal la pregunta. Correcto. ¿Por qué el creador no me dice coja con las 2 manos como uno en cualquier parte, ¿no? Por ejemplo, si me dijeran, por ejemplo, me gustan mucho las uvas, esa uva pasa negra, la grandota negra, si me encuentran en un barril y me dicen coja, yo no trato de coger con la mano, trato de coger con las 2, o sea. No será, pues digo yo. Sí o no, digo que a mí me gusta, o sea, si me dicen cojan, pues yo cojo así, ¿sí o no? O sea, lo voy a coger con una manito ahí. Me corro. ¿Cómo? Me corro. Con el gorro, sí, cojo y lo echo ahí. Y bueno, ¿qué me estaría a mí mostrando? ¿Por qué le está mostrando sobre todo al sacerdote? Porque el sacerdote lo está limitando. Como, pues no sé, pero puede ser como bajarle un poco también de ese estatus de superioridad que de pronto le posibilita el ser sacerdote, como, no sé cómo llamarlo, pero como avaricia, o como diciendo yo soy el sacerdote, como ese estado de superioridad que le puede posibilitar. Como diciéndole, páseme todo lo que trae para acá. Sí, porque igual, pues yo soy la autoridad. Sí, bueno, listo, eso es una posición. Pero es que lo que está cogiendo el puñado que está cogiendo, eso es lo que le va a quemar al Eterno, no es para el que sea para el sacerdote. O sea, lo que vaya a consumir no va a consumir el puñado. No, lo que queda es para él. Lo que queda es para exacto, él. pero, o sea, exacto, a él le queda una cantidad. Y vuelvo y repito, él no lo hace en amor, o sea, el creador le dice, coja lo máximo y colóquelo para mí. No, es al inverso. Para mí lo más poquito y para ustedes. Podría ser, por eso es lo que estoy diciendo. ¿Qué le está enseñando al sacerdote? ¿Qué creemos que le está enseñando al sacerdote el creador? Con esa medida del puño. Pues que no importa la Que cantidad, todos sino somos la- iguales, la que sea calidad. sacerdote o sea nosotros es igual, ¿no? O sea, listo, eso le está enseñando al sacerdote. ¿Qué me decías, Sergio? No, digo, que no se me olvidó, se me fue. Que se fijen que no importa la cantidad, sino la Así, calidad. que no importa la cantidad, sino la calidad. O sea, de todas maneras leí todo con un puño, el resultado es lo mismo, que igual eso es en la intención. Exacto. En el sacrificio, no en la cantidad de lo que se va a ofrecer. No, Yo pienso que, digamos que también es como enseñarle al sacerdote el agradecimiento independientemente de lo que reste para él. Porque si una persona de bajos recursos trae un monte de harina y obviamente el puño tanto para el de bajos recursos como para el rico es la misma medida. Pero es posible que el rico obviamente traiga
mucha más harina que a la final le queda al sacerdote. Entonces pienso que es como el mismo agradecimiento, o sea, por este que trajo esta cantidad y por otro que trajo aún más cantidad. O sea, en todo el Eterno mira la intención, mira que es igual, porque pues obviamente no creo que el sumo sacerdote o el sacerdote puede agrandar la mano para en este coger un puñado más grande que en otro lado, no. O sea, alégrate porque lo que quedó para ti es justo y es bueno. El creador le está enseñando al sacerdote que con lo que coja en la mano es suficiente, ¿cierto? Que vamos a ser equilibrados, no así. Me está enseñando un equilibrio. Lo que tú coges en la mano lo colocas como ofrenda, ¿cierto? Y lo que queda también es para ti. Porque claro, era por decir, lo que coja con las dos manos ofrézcame lo mío. ¿Sí? Y lo que quedaría muy poco, entonces dice, lo que quede ahí. ¿Cuál sería mi intención entonces, por ejemplo, a la hora de cogerlo? ¿Voy a coger más? O, si a mí me gusta mucho, por ejemplo, eso, la harina tostada, voy a decir algo, yo quiero comer más. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo el creador? Además de que la persona que lo está ofreciendo es una persona de bajo recurso, también me está enseñando que el creador tampoco se mueve por el gran novillo, ni tampoco se mueve por el cuarto o el tercio de harina que se mueve. Él no se mueve por eso. Él se mueve, como dice Sergio, es por eso dice la Misná, dice la intencionabilidad de lo que yo hago. Dice, yo puedo traer, para el caso, ¿no? Tener, pues, que lo que sobre sea mucho para el sacerdote, o que sea poco. Realmente la intención de la persona que trajo la harina, la intencionabilidad, ¿cierto? Pues digo que los mismos hay que irlos de a poco, man. O sea, de a poco no en el sentido de, sino yo entendiendo y mi disponibilidad del corazón. Sí, que yo no. Hay una cosa que esa ofrenda de harina no dice qué cantidad sea la que eso sea como ofrenda, ¿no? O sea, no dice si sea un sí, no. O sea, no está limitado a una cantidad como tal. No dice traiga 2 libras o una medida así por el estilo, no. Se supone, como digo, que como dice la palabra nefes, se toma que la persona es de muy, muy escasos recursos. Sí, tanto que una mano no es mucho. O sea, si yo paro una chaguiga, que es una espaldilla de un becerro, comparado con un puñito de harina, pues no habría mucho en el factor económico. Cada vez establece que no se mueve por eso, se mueve por otras cosas, ¿cierto? Sin embargo, sí se mueve por la acción del hombre, la acción, porque mi acción sí es presentar algo, mi acción sí es hacer algo, mi acción tampoco es no hacer nada, porque esa es la mínima. De todas maneras, tengo que levantarme un pucho de harina, que puede para una persona de bajos recursos costar algo. Pero en este momento creo yo, por ejemplo, para los señores venezolanos, harina, un pucho de harina es oro, es oro. Eso. Para nosotros tal vez también. Sí. Igual. Sí, depende de la persona, ¿no? Porque sí, claro, pero como nosotros tenemos tal vez desprecia que porque es un puñadito de harina y pues lo va a menospreciar si tiene, pero una persona que necesita, para él es mucho, o sea, es una bendición para ella. Correcto. Entonces, dentro de las tantas cosas que hemos aprendido de amigos venezolanos es eso, que yo creo que ellos le dicen, que debo contar es aprecien lo que tienen. Exacto. Sí, ellos me decían, dejen de ser tan llorones, me dijo un venezolano, no lloren tanto, ustedes lloran mucho, que las calles, que las carreteras, que no sé qué, en nuestro país hay calles, carreteras, no tenemos que comer, o sea, no estamos mal, pues. Sí, eso es una enseñanza que nos han dado ellos. Y en este caso la ofrenda minja, sí, nos está enseñando que el hombre sí necesita moverse, de todas formas. Esto no es un mensaje para que la gente ofrende, o sea, no, es mi intención, la intencionalidad de hacer las cosas que Akadosh Baruj Hu me dice que tengo que hacer, ¿vale? Vamos a la siguiente ofrenda, Shelamim, Vaikra 3, 1 al 17. Vaikra 3, 1 al 17. ¿Qué dice Sara o Claudia? Si su ofrenda es un sacrificio de paz, y si la ofrece del ganado vacuno, macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Hashem. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima
y la degollará a la entrada del tabernáculo de reunión. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán la sangre por encima y alrededor del altar. Después ofrecerá de la víctima el sacrificio de paz como ofrenda quemada a Hashem. El cebo que cubre las vísceras y todo el cebo que está sobre las vísceras, la de los riñones con el cebo que está sobre ellos, junto a los costados, y con los riñones extraerá el cebo que cubre el hígado. Los hijos de Aarón los harán arder en el altar, sobre el holocausto que está encima de la leña, en el fuego. Es una ofrenda quemada de grato olor a Hashem. Si su ofrenda como sacrificio de paz a Hashem es del rebaño, sea macho o hembra sin defecto, lo ofrecerá. Si trae un cordero como una ofrenda, lo presentará delante de Hashem. Déjame un segundo, mientras que lees, resaltemos los tipos de animales que están tomando, ¿vale? En la parte que encuentres un animal nos dices. Listo, entonces el primero es ganado vacuno. Bueno, vale, ¿ese dónde está? Ese es el versículo 1. Vale, listo. Después, ¿cuál sigue? Sigue del rebaño. Sí, si su ofrenda como sacrificio de paz a Hashem es del rebaño, Ahí va sea la- macho o hembra sin defecto. Ahí va la dos, ¿cierto? Vacuno y rebaño. Sí, en el versículo 6 era el segundo. Si trae un cordero, Ovejas, si ovejas fue de su ofrenda. ah, que- es que esto es otro. Esa es Bueno. el 15. Si de oveja fuera su ofrenda, lo presentará delante de Hashem. Pondrá su mano sobre la bueno, ese sería el segundo, porque el rebaño pues obviamente es la oveja. Entonces, repita, por favor. El primero es ganado vacuno, Está en el 3.1. en el 3.1. Vale, el segundo. El segundo está en el versículo 7, que es una oveja. 6. Bueno, Sí. en el 6 y en el 7. No, porque es cordero. Ah, ok. No, lo que pasa es que como en el mío dice el rebaño. Listo. 6. Si su ofrenda como sacrificio de paz a Hashem es una oveja, Ajá. sea macho o hembra sin defecto, lo ofrecerá. Si trae un cordero como su ofrenda, lo presentará delante de Hashem. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Luego los hijos de Aarón rociarán la sangre por encima y alrededor del altar. Del sacrificio de paz presentará como ofrenda quemada a Hashem, y el cebo y toda la rabadilla extraída desde la raíz del espinazo, el cebo que cubre las vísceras y todo el cebo que está sobre las vísceras, los dos riñones con el cebo que está sobre ellos, junto a los costados, y con los riñones extraerá el cebo que cubre el hígado. El sacerdote los extraerá y los hará arder sobre el altar como alimento. Es una ofrenda quemada a Hashem. Si su ofrenda es una cabra, la presentará delante de Hashem. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Luego los hijos de Aarón rociarán la sangre por encima y alrededor del altar. Después ofrecerá de ella como ofrenda quemada a Hashem el cebo que cubre las vísceras y todo el cebo que está sobre las vísceras, los dos riñones con el cebo que está sobre ellos junto a los costados, y con los riñones extraerá el cebo que cubre el hígado. ¿Esto no le pasó? 15. 16. El sacerdote los hará arder sobre el altar como alimento. Es una ofrenda quemada de grato olor a Hashem. Todo el cebo es para el Eterno. Este será un estatuto perpetuo a través de sus generaciones en cualquier lugar que habiten. No comerán nada de cebo ni nada de sangre. Ahora vamos al 3.1 nuevamente para entender lo que tú has hecho ahí para abajo, que obviamente se divide en tres cosas: en el vacuno, o ¿cuál es el otro? El La vacuno, oveja, el cordero y la cabra. ¿sí? En tres, que es vacuno, Oveja, oveja, cordero y cabra. cordero y cabra. Los cuatro aspectos, ¿cierto? Bueno, entonces ese sacrificio, ¿para qué se hace? 3.1. ¿Cuál es el sentido? Si su ofrenda es un sacrificio de paz, ¿Qué es un sacrificio de paz? Ustedes que tomaron con Sergiño largos datos de eso. ¿Qué es un sacrificio de paz?
Se parte en tres, ¿no? Sí, Se cada parte en tres. Y era por paz, creo que para los votos y para agradecimiento. Y se partía en una parte la cogía fue la persona que lo llevaba, la escalilla hecha para el sacerdote y otra parte se quemaba en el fuego. Entonces, por partes. ¿Por qué se hacía en tres sectores? ¿También por cuestiones sociales o por cuestiones qué? O sea, ¿por qué lo vacuno? ¿Por qué el vacuno? ¿Por qué se diferenciaba? Porque yo tenía la capacidad de llevarla, no, obviamente no tengo la capacidad de llevarla, no estaba obligado a llevarla. ¿Sí o no? Usted está diciendo, ¿no? Por la capacidad. Por la capacidad. Entonces partamos que también es algo que también va por la capacidad. Listo. La intención del sacrificio, ¿en qué se basa? La primera intención. De paz, de agradecimiento. Ahí dice de paz. No dice paz. Paz. Listo. ¿Qué es, miremos del hebreo, qué significa ese término? Para todos. Si su ofrenda fuere sacrificio. ¿Qué significa? Shalem. Te escuchamos. Shalem, propiamente retorno, pago, sacrificio voluntario, agradecimientos. Dime, te escucho más duro. Shalem dice propiamente retorno, paga, un sacrificio voluntario de agradecimiento, ofrenda de paz. O sea, hay que partir que es un sacrificio, de acuerdo al término que se usa, voluntario, ¿cierto? Basado en, si yo ofrezco algo voluntario, ¿por qué lo hago? Bueno, todos los sacrificios son, bueno, entre comillas, todos los sacrificios son voluntarios, ¿cierto? Deben ser voluntarios, porque hay unos donde dice traerás, ¿no? Entonces ya no dejan de ser tan voluntario, traerás. Entonces, en este es un voluntario, ¿sí? ¿Cuál es la intención de la que Dios despierta en mí la voluntariedad? Para agradecimiento, ¿sí? ¿Eso está diciendo Cherahim? Sí, señor. Ok, vale. Entonces, ¿es agradecimiento la base esencial del Cherahim? ¿Sí o no? ¿Agradecer? ¿Agradecer? Sí, señor. Bueno, ¿y qué es agradecer? O yo porque agradezco. O yo porque sí, yo porque agradezco. Generalmente agradecemos por cuestiones positivas, ¿no? Pero no agradecemos por cuestiones negativas porque pues, al fin y al cabo son negativas. Al contrario, el negativo quita la palabra Cherahim, quedamos como ¿cómo se llama eso? No dispuestos o en pelea o en discordia o en disensión con el Creador porque Él ha determinado, por ejemplo, de decir algo no. ¿Sí? Y voy a poner un ejemplo muy del diario, muy cualquiera. Es, ejemplo, no me dieron el trabajo que yo quería. Entonces voy y ofrezco un sacrificio a Shelahim. ¿Mi intención sería esa? Realmente no. Porque no le agradezco por haberme no dado el trabajo. ¿Sí o no? Lo cual pierde el sentido. Porque si el Eterno no me lo dio es por algo positivo. Por lo tanto, yo debería ser agradecido con eso, porque no me dio el trabajo, porque hay algo positivo en que no me dio el trabajo. Yo lo veo como algo negativo. Debería ser un sacrificio. Gracias, Padre, porque no me diste el trabajo. ¿Sí? ¿Sí me están entendiendo? Suena feo, ¿no? Parece. Sí. Sí, suena feo. Pero cuando se entiende ya las cosas del Eterno, dice Sí. por algo Sí. no me lo dio, gracias. Sí, y gracias, soy un agradecido, ¿cierto? El agradecimiento no sale solamente en lo positivo. Porque no sabe de lo que nos está guardando el Eterno. Ser agradecido en lo positivo, perdóname, pero eso lo hace un goy. Ser agradecido, ¿sí o no? Lo hace cualquiera. Gracias, Diosito, y se echan la señal de la cruz, y sí o no, y Dios es lindo, y papito es hermoso, y Dios es grande, y Dios es majestuoso, pero cuando Él dice no, no, pero ¿por qué no me escucha a mí, oiga? ¿Sí o no? Porque no, al contrario, le damos gracias porque nos ha dicho que no. Sí, esta sería la intención del Cherahim, que mi agradecimiento, entonces tenemos la palabra metida tanto el agradecimiento a lo positivo, y no tenemos el agradecimiento a lo que consideramos nosotros que es negativo.
¿sí? Damos gracias al Creador por eso. Pero con una verdadera intencionalidad, ¿sí? Que en mí se despierte eso que dice Claudia, entender y comprender el verdadero movimiento del Creador, su justicia y sobre todo su decisión en cuanto a las cosas que yo espero. Eso es agradecimiento también. Creo que es el más complicado, ¿no? Agradecerle y eso nos genera algo que llamamos nosotros que inconformidad, ¿no? Que es más o menos el cristianismo jala mucho por eso, porque como le ponen el testimonio al frente, pues jala, porque uno dice, ¿por qué a mí no me dio y por qué a él sí le dio? Nuestro creador no es así. Nuestro creador no dice, mire, este sí le doy y este no. No, al contrario, a este le da a los impíos mucho más que a un creyente, hablando en términos físicos, ¿cierto? A los musulmanes son toteados en oro. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? No se vaya tanto aquí nomás. Sí, la injusticia es... hay que colocar a los injustos antes guardaespaldas, imagínese usted. Imagínese, nosotros le ponemos a un injusto guardaespaldas, casi nada, ¿no? Y con nuestro dinero, pues, bueno, damos gracias al Creador. Vale, vamos a leer Baikra 7:11-36. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá el Eterno. Si se ofreciera en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada del Eterno, y será el sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejará de ella nada para otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente. Perdón. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que la ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne, pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es del Eterno, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es del Eterno, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Habló más el Eterno a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura de animal muerto y la grosura del que fuere despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Porque cualquiera que comiere grosura de animal del cual se ofrece al Eterno ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada entre su pueblo. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Habló más el Eterno a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el que ofreciere sacrificio de paz al Eterno, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante el Eterno. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante el Eterno. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante del Eterno. Y la grosura la hará del sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestro sacrificio de paz.
¿Hasta cuándo, Nelson? Hasta el 36. El- ¿Cuánto más? ¿En cuál más? 33. Vale. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos de las ofrendas encendidas al Eterno, desde el día que él los consagró para ser sacerdotes del Eterno, lo cual mandó el Eterno que les diesen desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel, como estatuto perpetuo en sus generaciones. Hay que hacer el 36. 6. La cual mandó a Hashem que les diesen desde el día que él los ungió entre los hijos de Israel como estatuto perpetuo de generación en generación. ¿Sí o no? Aquí vemos que entonces que en este tipo de sacrificio el sacerdote tomaba la espaldilla derecha, los sacerdotes se quedaban con el pecho mecido de los sacrificios de paz. La grosura se dejaba consumir todo lo que se podía. La persona que llevaba el sacrificio debía consumir alguna parte de este, ¿cierto? O sea que hay una interacción. Ellos, los sacerdotes se colocan como una especie de conectores, Por ello ellos participan en este tipo de sacrificio. ¿Qué significa la palabra Shelamim? Paz, es la raíz de paz, ¿cierto? Lo vimos en 8 días. Shelamim, ¿sí? ¿Es tal cual? Es retornar, es hacer, ¿cierto? Un sacrificio de paz. ¿Cuál era la causa por la que se hacía un sacrificio de paz? ¿Cuál creen ustedes? ¿Qué dice el 7:15, por favor? Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias. Ahí, esa es una. Y la carne, léelo despacio, por favor. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias Sí, se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. listo. Ahora lee el 19 al 21. 19. 21. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne, pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es del Eterno, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Es decir, yo puedo hacer un sacrificio. ¿Cómo devuelve y repite cómo es que se podía consumir? Toda persona limpia podrá comer la carne, pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es del Eterno, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Correcto. Eso es otra de las condiciones, que la persona no podía estar, ¿qué? Inmunda. Ese sacrificio se hacía por dos causas. ¿Cuál era? Un voto y otra cosa, agradecimiento. Acuérdense que hay unas leyes sobre los votos, ¿no? Entonces por eso nos cambia toda esta parafernalia a decir que por favor nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Entonces aquí están las leyes de los votos. Dentro de ese sacrificio Shelamim estaba ¿qué cosa? Los votos. ¿Sí? Se hacía ese tipo de sacrificio para celebrar, digámoslo así, entre comillas, un voto. ¿Qué más se hacía sobre el Shelamim? Me perdí aquí. ¿En qué texto íbamos? ¿En cuál quedamos? 7:16, leer. Dice: mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, Voto o voluntario, sí, será comido en el día que ofreciere su sacrificio. lo que quedaba del sacrificio por voto voluntario hasta el tercer día debía ser quemado completamente, ¿cierto? Sigue leyendo y para abajito, por favor. Y lo que quedare de la 17, y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Sí, Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto,
ni le será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Hay unas cosas de los votos de paz que me llaman la atención, y es que aunque son voluntarios y que son de paz, parece que no exigieran mucho de uno, tiene una limitación, ¿sí? Nosotros a veces cumplimos cierto misbot o ciertas obras o ciertas acciones por cumplirlas, ¿sí? Entonces aquí pone una restricción, dice no, hasta el tercer día, por más que sea de paz y por más que sea que voluntario, por más que una acción que yo haga que sea voluntaria, aunque todo es voluntario, y por algo que yo prometa al Creador tiene su limitante, ¿sí? Algo que aprendíamos en las antiguas congregaciones es que los que más diezman o los que más ofrendan, pues son los que más voz y voto tienen, ¿sí? Pareciese que la congregación depende de ellos, porque si uno de ellos se va, uno queda como, pues, el pobre que depende de eso queda frito. Entonces toca hacer una especie de concilio, no de ancianos, no de maduros en la fe, sino un concilio de manes que tienen billete, porque consideran, cierto, que como hacen una ejecución de dinero, ellos tienen acción y voto en las decisiones, o toman el sí, toman el no. Chahi me quiere demostrar de cierta forma es eso, que por más que sea voluntario y por más que sea de paz y por más que pareciese que todos tenemos una acción, tanto el sacerdote como yo, pone unas restricciones, ¿sí? Y las restricciones quiere decir disciplina, y la disciplina quiere decir que no, Creador mira sobre todo lo que estamos viendo, los sacrificios, la disciplina de la persona que ejerce el sacrificio. Por eso dice sin defecto, macho, paloma, etcétera, y tiene que ser ¿qué? Bien descrito por parte de nosotros, ¿sí? Bien comprendido. ¿No? ¿Se acuerda que veíamos en la Torá, en la pasada para Chad, que veíamos que un gentil no? Esta semana aprendí alguna cosa, un extranjero, mira que leí, esta semana aprendí algo, y es la diferencia entre la persona, entre el extranjero y el que convive con nosotros. Nunca lo había visto de esa forma. Es decir, que una forma es un extranjero y otra persona es un extranjero que convive con nosotros. Eso se llama guerra, ¿sí? Entonces, ¿qué quería decir eso? Que la persona que, por más extranjero que sea, se le abre una puerta para que presente un sacrificio, ¿sí? Y que ese sacrificio que él presenta sin ser parte del pueblo tiene sus restricciones y obviamente tiene sus enseñanzas, lo cual me hizo acordar algo que ustedes están viendo los miércoles, que es el libro de las obras. Acordémonos que en el milenio, al final del milenio, se abren unos libros, ¿cierto? Ese libro de la salvación o la escogencia por medio de ¿qué? De obras. ¿Sí? Al final de los tiempos, que hemos puesto mil veces el ejemplo, que el campesino, que el indio del Amazonas, que el que está por ahí extraviado, que al que nunca la alumbró, que a la persona que está por ahí lejana, que aún entre nosotros, ¿cierto? No consiguió ningún tipo de culto, pero serán contadas sus obras, o sea, sus acciones, ¿sí? Como esto que estamos viendo aquí, todo esto son ¿qué? Obras. Eso se llama la ley de los sacrificios. Acordemos que en Hebreos dice algo, y para terminar aquí, y vamos a terminar aquí el sacrificio de Chelaim, es que la ley fue añadida a causa de las transgresiones. Nunca se les olvide eso, por favor. La ley fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Se acuerdan que se lo expliqué alguna vez aquí? La ley fue añadida a causa de las transgresiones. La gente siempre piensa que la ley fue dada a Moisés, siempre el mismo rito, que el Moisés era judío, y uno va a echarle más retagilación, que no es judío, que es levita. Que antes de Moisés había ley. Sí. Se le dio a nuestro patriarca ¿quién? Abraham, Isaac y Jacob. Antes de Abraham había ley. Claro. Antes de ese, claro, que es el diluvio, había ley. ¿Quién la practicaba? Noah, uno de ellos, ¿cierto? Matusalén, otro de ellos. Abel, ¿sí? Que ejercía además uno de los sacerdocios más altos que se haya visto, que es el sacerdocio según el orden Melquisedec. Abel ejercía el orden según Melquisedec. Y obviamente nuestro patriarca ¿quién? Adán. Adán se le dio ley. Eso fue una pequeña discusión que tuve hace unos 15 días con alguien. Dijo, no es que la ley se le dio a Moisés, que no, que la ley se le dio también a Adán, que no, que se le dio a Moisés. Bueno, cuando usted le dice a alguien de este árbol no comeréis, ¿eso es una ley? ¿Sí o no? Está diciendo, de este árbol no comeréis, sí, es una ley. Y Noah ya sabía entre lo puro y lo impuro. Acordémonos que la ley fue dada. Dígame, la ley fue dada. ¿Cuándo fue dada?
¿Cuándo fue dada la ley? En el momento que nosotros fuimos creados. ¿Fue escrita en dónde? En nuestra Neshama. O sea, nosotros venimos con ese chip. Taca, la ley viene ahí. Eso dice el libro de Romanos, ¿cierto? Que la ley fue escrita ¿qué? En nuestros corazones. Que a los gentiles, ¿cierto? Los acusa o los defiende. ¿Qué cosa? Su conciencia. ¿De cuál? De la ley que está escrita en dónde? En sus corazones. Eso dice el libro de Romanos. Entonces ellos la defienden o ellos le acusan sus racionamientos. El sacrificio de paz es un sacrificio de interacción con el sacerdote, porque él es la paz. ¿Qué cosa? Que de los dos pueblos, gracias Jessica, que de los dos pueblos que hizo, que de los dos pueblos hizo ¿qué? Uno. ¿Hizo otro pueblo? No. Es como cuando dice lo de las ovejas, dice, yo tengo otros raíces, ¿cierto? Yo tengo otras ovejas. Otros ovejas de otros raíces. Exacto. Y un día serán un rey y habrá un pastor. Correcto. Está diciendo que los va a unir. Correcto. Efesios 2:14. Efesios 2:14. ¿Qué dice Efesios 2:14? Porque Él es nuestra paz, Es que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos. aboliendo en su carne. Él es un sacrificio de qué cosa? De paz. Y este sacrificio tiene su voluntariedad, dice que es voluntario y es una acción de gracias. Cuando Yeshua dice que él pone su vida y que él mismo la toma, es un texto que está mal, es un texto que está que está mal informado. Pero vamos a leerlo tal y cual como está en la Reina Valera. Dice, como este es un sacrificio, el sacrificio de paz voluntario, dice, yo mismo, ¿qué cosa? Pongo mi vida. Y yo mismo, ¿qué cosa? La tomo. Eso es un sacrificio chano, el que estamos viendo. Porque es un sacrificio de acción de gracias y voluntad. Aunque todos los sacrificios son de orden voluntario. Yo leí que ese sacrificio era más que todo también una de las interpretaciones que le dan también de agradecimiento. Sí, claro. Porque Okay. pues no puede quedar nada en el perspectiva. Correcto. Cuando- Juan 10:17. Uno tenía que invitar Señor, a la gente para que no quedara. perdón. Uno tenía que invitar a los hermanos para que no quedaran de ese sacrificio. Entonces dice que no quedará nada en perspectiva. Sí. Vale. Cuando Yeshua dice eso de tomar, pues, yo coloco mi vida y yo me la voy a tomar, si uno lo lee solamente ese pasaje, o sea, ese pedazo, parece como que él tiene la potestad de resucitar cuando él quiere. Sí. Pero al final de ese texto hay una cosa que dice, pues no dice exactamente así, pero dice algo como, y que Dios le ha dado esa voluntad, o sea, Dios le ha dado esa capacidad. O sea, fue Dios el que le colocó esa capacidad. Esa capacidad, sí. O sea, no fue que Yeshua dijo, ay, yo voy a morir y voy a resucitar No, cuando no. se me da la gana. O sea, fue una capacidad que el Eterno le puso. Que el Eterno- y en la pechita la mejor es que les recomiendo leer ese texto. Ese tipo de voluntariedad y ese tipo de sacrificio. ¿Sí? ¿La leo en la Ahora, pechita? léelo, por favor. Juan ¿qué dice? 10:17, ¿Qué dice? en la pechita. Vale. Por eso mi Padre me ama, Sí. porque pongo mi vida para volverla a tomar. Cuando uno ve eso, uno cree que Jesús está diciendo, y eso está diciendo que Él es ¿qué? Una especie de Dios, que Él toma su vida y que le... Pero el 18. leo así, ¿qué dice? No es el hombre quien me la quita, sino que yo la pongo por mi propia voluntad, porque tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para tomarla de nuevo, porque esta autoridad he recibido de mi Padre. Sí. Esa autoridad Él no la tenía, Él la recibió. Ese es un texto que le sacan a uno mucho para defender la Trinidad, para decir que Jesús es Dios. Dijo, no, pero es que Él dijo, yo tomo mi vida, yo me la pongo, yo cojo la cojo, sí, pero abajito dice que esa capacidad que Él tiene, nunca, jamás en su parte de Dios, ¿cierto? La tuvo, sino que, ¿qué cosa? Alguien se la dio. ¿Quién se la dio? Padre. El Padre. ¿Juan qué? ¿10 qué? 10, 17, 18, ¿Y qué versión es esa? la pechita. Sí, me gusta mucho ese texto en la pesita. ¿Cómo es las iniciales? Pech-ES. Vale, bueno, vamos ahí.